Nuevamente, buen día, iglesia. Amén. Estamos estudiando el capítulo 18, ¿sí? Del libro de Apocalipsis. Dios mediante, pues, si Dios quiere así, terminamos este año todo el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 18, donde se registra, ¿sí? Como lo había dicho la anterior semana, 7 aspectos del juicio de Dios sobre el imperio comercial del anticristo. Capítulo 18, entonces, vemos los 7 aspectos del juicio de Dios sobre el imperio comercial del anticristo. Ya habíamos detallado en el versículo 1 hasta el versículo 3, ¿no?, el castigo pronunciado. Habíamos visto del versículo 4 al versículo, ahorita voy al versículo 5, el castigo evitado. Un tercer aspecto sobre el juicio de Dios sobre el imperio comercial del anticristo, versículos 6 al 8, el castigo definido. Y ahora entramos directamente al cuarto aspecto del juicio de Dios sobre el imperio comercial del anticristo, versículos del 8 al 19, y vemos aquí el castigo lamentado. ¿Sí? Para empezar estos versículos, del 9 al 10, del versículo 9 al versículo 19, ¿sí?, podemos entender primero o hablar a modo de introducción, que a veces digo nosotros porque no quiero parecer perfecto para nadie, ¿sí? De alguna manera, si tú te das cuenta, todos nos quejamos de todo. ¿No es cierto o no? Nos quejamos si hace sol, si llueve, si no hay trabajo, si falta dinero, si pasa algo. O sea, siempre el hombre tiende a ¿qué? A quejarse, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, si así uno se quejara del pecado que tiene, ¿sí?, sería pues otra cosa, ¿no es cierto? Y en este tiempo, en este capítulo 18, podemos ver, ¿no es cierto?, que nada revela tan claramente la dureza del corazón de los pecadores que su falta de pesar por su pecado. Pese a los devastadores juicios de Dios, o sea, que hemos detallado en las anteriores clases, pese a esos juicios devastadores que hemos estudiado, ¿sí?, que vienen de Dios, no se van a lamentar de su pecado, pero sí van a llorar ¿de qué? O sí se lamentarán ¿de qué? De la destrucción de Babilonia, ¿sí? Se van a lamentar por la destrucción de Babilonia, dejando de lado, ¿sí?, cualquier arrepentimiento por sus pecados. Una y otra vez va llamando el Señor a que se arrepientan, pero hemos estudiado que a través de la carta o del libro, ¿sí?, estos realmente no tienen ese corazón, ¿sí?, o ese pesar por su pecado. Se van a lamentar de la destrucción de Babilonia, pero no se van a lamentar de su pecado. Entonces, y peor, cuando realmente la cabeza del imperio del anticristo, o sea que es Babilonia, sea juzgada y destruida, dice que habrá un lamento y una consternación mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Ahora, ¿quiénes se lamentarán de la destrucción de Babilonia del tema que estamos hablando del capítulo 18? Y en el capítulo 9 empieza a dar detalles, especialmente de 3 grupos, de los cuales son aquellos que se van a lamentar por la destrucción. Y los primeros que presenta, el capítulo 18, versículo 9, los primeros que presentan lamentándose son quienes, los líderes, dice, los reyes de la tierra. Y voy a leer el versículo 9. Los reyes de la tierra, dice, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces, este grupo, ¿sí?, que incluye obviamente a los 10 reyes, ¿te acuerdas? Los 10 reyes que estaban al lado del anticristo, ¿no?, que gobernaban el reino del anticristo bajo su autoridad, aquello que habíamos estudiado en el 17:12, así como el resto de los líderes del mundo que están bajo ellos, se lamentarán, dice, por la destrucción de Babilonia, ¿sí? Entonces, la destrucción de la sede del poder político, económico,
¿sí?, del anticristo, o sea, dará un golpe funesto a su imperio, y la caída de Babilonia será, ¿qué?, un símbolo de la caída de todo ese malvado sistema mundial. Estos líderes son los mismos que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, aquello que habíamos estudiado ya en el versículo 3, la anterior clase. Pero de alguna manera está reiterando aquí, o lo está describiendo a Babilonia, reiterando como esa ramera, ¿no?, por la cual los reyes de ese tiempo, ¿sí?, han fornicado con ella, o sea, han tenido comunión, han tenido intimidad con ella, y con ella, o sea, han vivido, dice, ¿en qué? En deleites, ¿no?, de todo lo que ofrecía este imperio babilónico, pues ellos se han deleitado con aquello. Pero tras la muerte, o sea, la destrucción, ¿sí?, estos amantes, que son los reyes, que han fornicado con Babilonia, dice, lloran, dice, y harán lamentación sobre ella, ¿sí? Van a llorar, dice. Y algunos, ¿sí?, de los que cruzan el Éufrates rumbo a Armagedón, ¿sí?, ven qué cosa. Ven el humo, dice, subiendo de la ciudad encendida. En otras palabras, cuando uno lee el texto del capítulo 18, ¿sí?, es los reyes, los comerciantes, o sea, los mercaderes y los pilotos, que llaman aquí con esas tres palabras, ¿sí?, ven a la ciudad destruida. Por eso en los tres grupos siempre se menciona la palabra parándose lejos, separarán lejos, separarán lejos. O sea, ¿qué implica eso? Que ven realmente la destrucción, ¿sí?, humo, dice, de lo que ha sido incendiada y quemada, ¿sí?, para que nunca más pueda sobresalir esta ciudad. Ven, dice, la ciudad destruida y se lamentan. Hay un lamento, pero un lamento muy, muy fuerte al ver a esta ciudad destruida. Ven aquello. Ven esa gran ciudad destruida. Entonces, algunos de los, y hay algunos, ¿te acuerdas de lo que estamos estudiando? Un ejército que está yendo a dónde, ¿no? Está cruzando el Éufrates para que más adelante pueda enfrentar la batalla de Armagedón, aquello que ya hemos estudiado. Entonces, ahora, obviamente, aquí centralizamos un poco a la ciudad de Babilonia. ¿Y qué del resto del planeta? O sea, ¿qué del resto de la tierra? ¿Sí? Ellos van a ver esa destrucción. ¿A través de qué? Podríamos entender a través de qué vemos nosotros, por ejemplo, la guerra de Israel y los palestinos, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Cómo lo vemos nosotros ahora? Mediante los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, van a ver aquello, pero se está centrando prácticamente en la ciudad. Entonces, la lamentación, ¿sí?, de estos tres grupos realmente va a ser vista también por el resto de los otros países. En el versículo 10 que vemos, y leo así, dice, parándose lejos, dice, por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces aquí los reyes, los gobernantes de la tierra, están lamentándose. Todos tendrán cuidado de pararse lejos en esa asolada ciudad. O sea, estarán realmente imposibilitados de ayudar y tendrán temor de que pudieran compartir su tormento. Entonces, esta escena que la cual estoy leyendo, cuando dice y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, nos muestra realmente, ¿sí?, que se trata de una ciudad verdadera, ¿sí?, no un símbolo, como muchos lo toman, de un sistema mundial, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿sí?, que ellos ven, o sea, literalmente ven a esta ciudad realmente hecho cenizas, o sea, polvo, humo, ¿no? Y de hecho muchos comentaristas, de los cuales escucho, asumen de que ese humo va a permanecer incluso un buen tiempo en el reino milenial, porque van a ver la destrucción. Bueno, eso dicen.
solamente como a modo de comentario. Entonces, es obvio, ¿no es cierto?, que todo el mundo no será destruido al llegar en este punto, ya que los que están mirando la quema de Babilonia están a salvo por el momento, están a salvo. Están viendo ahí la ciudad quemada. Sin embargo, la destrucción de Babilonia es precursora de la cadena que pronto caerá sobre todo el mundo. ¿Sí? De hecho, va a caer todo el mundo, va a ser destruida. Entonces, mientras se observan quemarse, los líderes gritarán angustiados. ¿Qué gritarán los líderes mientras ven quemarse la ciudad de Babilonia? Angustiados dirán, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y esta frasecita ciudad fuerte, mencionada aquí, ¿no? O mencionada así es por lo que ha sobrevivido de los devastadores juicios de la tribulación hasta este punto. Por eso es llamada una ciudad fuerte. Así que la rápida destrucción de Babilonia los sobrecogerá y asombrará y alcanzará la voz ante ella en un sobrecogimiento, dice, porque en una hora vino tu juicio. O sea, el castigo sobre Babilonia ocurrirá rápidamente, tal como se lo predijo en el versículo 8 del capítulo 18. Rápidamente va a ser la destrucción. Muy bien, por un lado se lamentarán quienes, los reyes, ¿no es cierto?, que podríamos llamar en ese tiempo, ¿quiénes? Los dignatarios de cada país, los presidentes. Los próximos que aparecerán en la escena lamentándose, ¿quiénes son? Son los mercaderes de la tierra. Versículo 11, voy a leer. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Obviamente. Hoy, por ejemplo, nuestro país vive un bloqueo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nadie puede vender, nadie puede, o sea, algunos que están ahí parados en las bloqueos, sí, tienen productos que se le están echando a perder. Si tú ves, realmente a veces nosotros no pensamos en lo difícil que es estar ahí. Los pollitos están muriendo, los que tenían que venir, los alimentos están en estado de putrefacción, ¿sí? Literalmente están botando sobre las carreteras, los tomates, las sandías, no sé si viste las imágenes, ¿no? Y realmente pareciera que vivimos en un país donde no hay ley, o sea, donde no se hace nada, porque pareciera que cualquiera puede hacer aquello. Pero bueno, no voy a hablar de política acá, ¿sí? Pero sin embargo, en esos tiempos, o sea, estos hombres de negocios lloran, dice, y hacen lamentación sobre Babilonia porque ninguno compra más sus mercaderías. Toda la actividad económica, en otras palabras, llegará a ¿qué? A su fin, o sea, llega a su fin, o sea, no hay más quien compre ni venda. Va a llegar ese tiempo en que nadie va a poder ni comprar ni vender, ¿sí?, los productos que esa ciudad grande, ¿sí?, tiene. Ahora, en los versículos 12 hasta el 13 sigue, ¿no? Se menciona 28 artículos o categorías que abarcan las mercaderías de los negociantes. Miren estas mercaderías que los comerciantes, o sea, tenían en ese tiempo para hacer su comercio. Dice, la mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Hasta aquí dije ya, no más joyeros. ¿Sí? Nada que ver ya. No hay más compra y venta de oro. ¿Sí? Plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Quizá en esta último es donde podría entender y podría decir algo. Esclavos, almas de hombres. Literal en el griego, cuerpos y almas de hombres. Esto será, o sea,
Hoy, en la actualidad vemos, ¿no es cierto?, la trata y tráfico de ¿qué? De personas, ¿sí? Ni aún eso va a haber, ¿sí? Ni aún eso, todo, o sea, todo sistema económico va a parar, ¿sí? Va a perecer. Y estos artículos que yo acabo de leer o mencionarlos, lo que hemos leído en los versículos 12 y 13, eran artículos comunes en el mundo antiguo, para que puedan entender, ¿no? Y fueron la fuente de gran provecho económico. Muchos, por ejemplo, de estos productos están incluidos en Ezequiel capítulo 27, versículos del 12 al 14. O sea, no solo son representativos de la riqueza del futuro imperio comercial del anticristo, son solo representativos, ¿sí? Pero a ese tiempo estamos hablando de todo lo que es comercio, de todo lo que es las mercaderías, ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni perlas, ni nada, absolutamente nada. O sea, el sistema económico va a colapsar. Ya cuando hablamos de la ciudad de Babilonia, estamos hablando de una ciudad de Babilonia, pero esplendorosa. Cuando yo vi el mundial, este mundial pasado, ¿sí? Que se hizo ¿en dónde? En Qatar, ¿sí? Hicieron reportajes de aquellos que fueron, ¿no? Periodistas, ¿no? Y vieron realmente esa ciudad, y especialmente yo vi, porque como trabajo con joyería en oro, plata, muchas veces, o sé de alguna manera, ¿no? Veía esas tiendas, pero realmente, como esa ciudad, o sea, el oro manejaban, pero era increíble, yo decía, increíble, collares, o sea, vestidos hechos de oro, ¿sí? Y decía, wow, y no había ni siquiera guardias de seguridad ahí, claro, porque allá las leyes para el ladrón o para cualquier cosa son pues muerte, ¿me entiendes? Y yo decía, ¿y por qué no hay? Están con cámaras aquí, arriba y todo, ¿no? Y allá, pero eran tiendas así, pero parecieran forradas llenos de oro, ¿sí? Y cuando hablamos de esta ciudad, porque es una ciudad comercial, ¿no? Artículos donde yo me imagino, ¿no? Una ciudad llena de adornos, de ostentación, cosas realmente, mansiones en ese tiempo de millonarios, con especies exóticas, seguramente hasta animales exóticos tendrán, ya me imagino los banquetes que habrá en ese tiempo, ¿no? Sirvientes y todo aquello, o sea, esa ciudad considerada fuerte, ¿por qué? Porque ha podido sobrevivir en medio de las caóticas catástrofes que hemos descrito, ¿no? Un día va a ser destruida completamente, dice, y en el griego, cuando hablamos de nunca más, o sea, nunca más va a poder resurgir esa ciudad. Versículo 14, entonces, siguiendo con su lamento, los mercaderes ahora se dirigen directamente a Babilonia y dicen, y el versículo 14 dice así, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más la hallarás. Todas las cosas exquisitas y espléndidas. Esta es una palabra que pudiera referirse a prendas de vestir, ¿sí? De la ciudad, o sea, se han ido para siempre, en otras palabras, al dejar Dios, o sea, el sistema en bancarrota. Las palabras nunca más, aquí en el griego, indica que estos artículos no podrán encontrarse nuevamente. De hecho, no van a resurgir. Ahora, versículo 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a causa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. O sea, uniéndose a los líderes, ¿a quiénes? A los reyes, ¿no es cierto? Uniéndose a los líderes, los mercaderes de estas cosas, dice, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento. Llorando, dice, y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. O sea, ha sido una destrucción rápida.
Y el llanto y el lamento viene porque en su caída se han visto despojados ¿de qué? De la fuente de sus recursos económicos. Los reyes ya se lamentaron, ay, ay. Ahora los mercaderes se lamentan, ay, ay, ¿no es cierto? ¿Sí? Los mercaderes se lamentan, obviamente, porque ya no pueden realizarse, ¿no? O sea, ya no pueden comercializar sus productos, o sea, ya no hay. O sea, la economía se paró, colapsó, no hay más, no hay quien compre, no hay quien venda, no hay nada, absolutamente nada. O sea, el comercio cayó. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención cuando uno hace este estudio, a partir de aquí? Ese llanto que comienza en ese momento, eso va a durar por la eternidad, ¿sí? En el infierno. ¿Por qué? Porque estos mercaderes, estos reyes, no se arrepintieron. O sea, desde ese momento, o sea, su llanto, o sea, su lamento, ¿sí? Si bien están vivos en ese momento, como personas físicas, cuando mueran les va a seguir ese llanto y lamento por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya no va a haber una opción de nuevamente de surgir, porque esto es el fin del sistema comercial. Este es el fin, o sea, ya no hay más comercio. No hay más. ¿Están captando, no? La idea, ¿sí? Y hay un tercer grupo, o sea, al final, ¿no? Que también se lamenta, ¿no? Que se une, podríamos decir así, a esa endecha fúnebre, ¿no? Por Babilonia, a ese lamento por la destrucción de Babilonia, y dice, versículo 17, a la mitad, dice, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, nuevamente dice, se pararon de lejos. ¿Te has dado cuenta de esta palabra? Se alejaron, se pararon, ¿no? Se pararon de lejos. Es que ellos sí están viendo esa ciudad destruida. Es como la esposa de Lot, ¿no? Se da la vuelta y vio ¿no? Cómo fue destruida la ciudad. Ahí. Entonces, todo piloto, dice, y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar, dice, se van a lamentar. Obviamente, ¿no? Además de su importancia política y económica, Babilonia también será importante por ser centro de distribución. Y con su destrucción, pues no habrá más bienes que transportar por los que trabajan en el mar. En otras palabras, no va a haber ya containers que vengan. ¿Sí? O sea, aquí esta palabra, para que ese tiempo entiendan, ¿no es cierto? Vienen a ser todos aquellos que transportan mercaderías. No va a haber ya más nada que traer, ni llevar, nada. Sí, nada, absolutamente nada. Entonces, el lamento va a ser al igual que los reyes, que los mercaderes, y ahora los marineros o los que transportan, ¿sí? ¿Sí? A medida que se lamentarán, ¿sí? Ellos van a cuidarse de ver de lejos, dice, la ciudad. Van a cuidar de ver de lejos. Claro, al ver de lejos la ciudad destruida, pues estos van a lamentarse, dice. Contemplando la ciudad, arruinada o en ruinas, estos van a lamentarse, dice. Y el versículo 18 dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? O sea, su lamento, ¿te acuerdas? Recuerda esa orgullosa jactancia de los engañados seguidores del anticristo en Apocalipsis 13:4, cuando decían, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo mismo estos decían, esta ciudad, ¿quién como esta ciudad? Pero al parecer la ciudad indestructible pues ya está destruida ante sus ojos y su, al parecer, invencible gobernante pues pronto también tendrá lugar, ¿no? Su fin. Y eso va a ser en Apocalipsis 19:20. Versículo 19. Luego, en una típica expresión antigua de dolor, los marineros, dice, ¿qué harán? Echarán polvo sobre sus cabezas. Ahí el versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas, dice. Reitero, esta era una típica expresión antigua de dolor.
¿Sí? Eso lo podemos ver en Job 7:6, Job 2:12. O sea, los marineros, como los reyes y los mercaderes, ¿sí? Los tres clamarán diciendo, ay, ay de la gran ciudad. Esta es una expresión de dolor, sufrimiento, aflicción, pero no de arrepentimiento. No de arrepentimiento. Ni los reyes, ni los mercaderes, ni los marineros se lamentarán por sus pecados, o por los de Babilonia, sino por perder sus negocios, ya que todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de las riquezas de ¿quién? De Babilonia. Como los reyes que hemos descrito en el 18:10 y los mercaderes que hemos descrito en el 18:17 y los marineros también expresan asombro ante la rapidez de la caída de Babilonia, exclamando, en una hora ha sido desolada, dice. ¿Qué implica o qué quiere decir esto? ¿No? En un sorprendente corto periodo de tiempo fue destruida la ciudad que era la fuente de sus riquezas. Allí entonces vemos, ¿no?, el castigo lamentado. Ahora, versículo 20, vemos, podríamos decir, la antítesis o el otro lado del lamento. Y ahí vemos el castigo disfrutado. Y dice así el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea, en el cielo habrá una perspectiva muy diferente a la que está habiendo en la tierra, ¿sí? Acerca del castigo de Babilonia, que la de los seguidores terrenales del anticristo. O sea, el ángel que comenzó a hablar en el versículo 4 se dirige entonces a los redimidos en el cielo, dice, a los santos, a los apóstoles y profetas. Ahora, ¿quiénes son los santos? Es un término general para todos los creyentes, ¿no? Y los profetas, los apóstoles y profetas es la categoría especial de santos dada a la iglesia, como se indica en Efesios 2:20 y Efesios 4:11, ¿no? Apóstoles y profetas, los que pusieron el fundamento, ¿sí? Ya sabemos nosotros que en la actualidad ya no hay profetas ni apóstoles, ¿ya? Ya no vamos a entrar en ese tema. Entonces, él los llama a que, dice, el ángel, llama a que se alegren, dice, por la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios les ha hecho justicia en ella. Dios les ha hecho justicia en ella. Entonces, en todo caso, el muy anhelado momento de vindicación, retribución y venganza por el que oraron los creyentes mártires de la tribulación, pues, ha llegado. ¿Sí? ¿Te acuerdas en Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, donde decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, es el momento que ha llegado la destrucción. Ahora, obviamente, en el cielo se regocija, no por la condenación de los pecadores, sino ¿por qué? Por el triunfo de los justos, 1. 2, la exaltación de Jesucristo. 3, la eliminación de los enemigos. Y por último, 4, la llegada de su reino en la tierra. ¿Sí? Por eso se regocija en el cielo. Llegó a su fin. Y termina. Y el versículo 21 al 23a, ¿sí? Vemos aquí el castigo completado. Y dice así, otro ángel poderoso, así, ¿no? Versículo 21, leo. Y un ángel poderoso, aquí estamos hablando de otro ángel poderoso, ¿sí? Otro como el que hablamos en Apocalipsis 5:2 y 10:1. Dice, apareció ahora en la visión, ¿no? En un dramático acto que describe la destrucción de Babilonia. Aquí muestra, este ángel poderoso muestra o describe la destrucción de Babilonia, ¿sí? Con una figura. Dice así, versículo 21. Dice, y el ángel poderoso, dice, tomó una piedra, dice, como una gran piedra de molino. Yo pienso que ya te imaginas, ¿no? La escena, ¿han visto esa piedra? Son piedras más o menos de 1 metro a 1,5 metros de diámetro y de 30 a 40 centímetros de grosor.
Pero lo que el ángel está haciendo aquí está describiendo la destrucción de Babilonia. Con esta escena, dice, tomó una piedra como una gran piedra de molino, dice, y la arrojó en el mar. En otras palabras, el ángel aquí está explicando, sí, que con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. En un momento, o sea, mientras desaparecía esa piedra en el mar, Babilonia, ¿qué hace? Desaparecerá. Desaparecerá. Ahora, esta es una escena, para que quizá puedas entenderlo mejor, es una escena similar a la que se lee en Jeremías capítulo 51, versículos 61 al 64. Voy a leerte, que tengo tiempo para hacerlo, en Jeremías capítulo 51, versículos 61 al 64, aquí vemos una similar demostración donde se predijo la ruina de la antigua Babilonia. Versículo 61, cito, dice, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se lamentará del mal que yo he traído sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces aquí este ángel que poderoso, lo que está haciendo aquí es describir, ¿no? Cómo va a ser la destrucción de Babilonia, y toma esa figura, ¿no? Como esa piedra de molino que es lanzada, ¿no? Que es lanzada, ¿no? Arrojada al mar, y así como cuando arrojas esta piedra de molino, ¿no es cierto? Se forma como un fenómeno, ¿no es cierto? O sea, así de rápido va a ser la destrucción de ¿qué? De Babilonia. Está como si estuviera ilustrando el ángel, ¿no? Así de rápido va a ser la destrucción. Ahora, tan rápida va a ser la destrucción y tan completa va a ser la destrucción de Babilonia que ninguna de las actividades normales de la vida humana tendrán lugar. No va a haber. O sea, ninguna, absolutamente ninguna actividad normal que vemos ahora en la vida va a poder tener lugar. ¿Cuáles son esas actividades que menciona? Y seguimos leyendo el versículo 22. Dice así. Una de las primeras actividades, dice, que ya no se va a manifestar, dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. No se oirá más en ti. O sea, no habrá nadie haciendo algún tipo de música. Y voz de artistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más. Escuchen bien, no va a haber ni música. Ya no hay quien va a hacer música, o sea, no se va a escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a ver o se va a manifestar va a ser lamento, lamento, lamento y lamento. Ya no hay música. Es más, dice, nadie estará trabajando. Por eso dice, ningún artífice de oficio alguno se hallará más. O sea, nadie estará trabajando. Y peor aún, uno dirá, bueno, van a tener que estar cocinando. No habrá nadie preparando comida. Por eso dice, ni ruido de molino se oirá más. ¿Te das cuenta la situación? O sea, en otras palabras, la ciudad estará completamente abandonada. Tan abandonada que aún ni siquiera habrá enamoramientos. Por eso dice esta palabra, sí, ni voz de esposo, de esposa se oirá más en ella. Reitero entonces, no habrá ya más música. Voz de artistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. No habrá más nadie trabajando. Por eso dice, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti.
Nadie va a estar preparando comida, por eso dice, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti. ¿Sí? Todo es lamento, oscuridad, o sea, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. O sea, ni va a haber ni esa emoción de querer sentir, porque todo es, ¿qué cosa? Lamento, lloro. ¿Sí? Babilonia prácticamente estará tan completamente destruida que nunca más, dice, se levantará como predijeron los profetas del Antiguo Testamento. Ya hay muchos versículos que detallan aquello, pero voy a leerte uno. Jeremías 51:37, donde dice, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y terminamos con el último aspecto del juicio de Dios sobre el imperio comercial del anticristo, el castigo justificado. Si bien a lo largo del capítulo 18, ¿sí?, podemos ver varias razones para el juicio de Babilonia. Habíamos mencionado al inicio del capítulo 18 que había razones, por ejemplo, que Babilonia será destruida por su iniquidad. Será destruida debido a su influencia. Será destruido debido a su infidelidad. Será destruido debido a su inhumanidad. ¿Sí? Destruida. Pero sin embargo, aquí el versículo 23, la parte final, hasta el versículo 24, para cerrar el capítulo 18, dan 3 razones para el castigo de Babilonia. 3 razones dadas para el castigo de Babilonia. ¿Por qué? Porque había perseguido a quienes, al pueblo de Dios. ¿Sí? 3 razones dadas para el castigo de Babilonia en su sangrienta matanza del pueblo de Dios. Una de las razones que menciona el versículo 23, la parte final, dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Claro, estos mercaderes, los grandes de la tierra, usando sus riquezas, ¿para qué? Para ascender a posiciones de poder, eminencia y influencia. Una ilustración de los ricos de ese tiempo, y los ricos de este tiempo, la da Santiago, en capítulo 2, versículo 6, y Santiago capítulo 5, versículos 4 y 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ricos de este tiempo, lo único que hacen es maltratar muchas veces, ¿no? Son orgullosos, son arrogantes, soberbios, altivos, y sobre todo, siempre se enriquecen a través de ¿qué? Del maltrato de los pobres. ¿No? La explotación, por su inhumanidad. Literalmente, Babilonia va a ser castigada. Porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Sí? Ahora, no está mal tener una economía elevada, ¿no? No está mal. Ya hemos hablado muchas veces de aquello. Dios puede bendecirte hasta donde, en su prerrogativa puede bendecirte hasta donde Él quiera, conforme a sus propósitos y sus prerrogativas del Señor. Por eso dice, ¿no? La raíz de los males es ¿qué? El amoral, dinero. No el hecho de tener dinero. ¿Sí? Y la segunda razón que muestra al final del capítulo 18, para que sea juzgada Babilonia, dice que sus hechicerías fueron engañadas por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y aquí la palabra hechicería viene del griego pamakeia, ¿no? Que es ahí, para lo que nosotros conocemos son las palabras españolas de farmacia o farmacéutico, pero aquí en el Nuevo Testamento esta palabra se emplea para referirse a prácticas de magia y ocultismo. En otras palabras, en ese tiempo no solo el poder militar o económico no va a influir en esa nación, en esa ciudad, sino también va a influir mucho el ocultismo. Entonces,
Por eso también fue destruida Babilonia, por sus hechicerías, porque fueron engañadas todas las naciones. Y por último, ya cerrando, el versículo 24 da una última razón dada para el castigo de Babilonia en su sangrienta matanza del pueblo de Dios. Dice, en ella, dice, se halló la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sí? Todos, absolutamente, todos aquellos que habíamos descrito en Apocalipsis 6:10, en el 11:7, en el capítulo 13, versículos 7 y 15, en el capítulo 16, versículo 6, en el capítulo 17, versículos 6. Entonces, por la muerte de todos estos, ¿sí? Babilonia será castigada, destruida, no castigada, destruida completamente. Y el regocijo celestial por la caída de Babilonia también se menciona, para lo que vamos a estudiar más adelante, en el versículo 1 y 2 del capítulo 19, y solamente voy a leer para terminar este capítulo. Dice, después de esto, versículo 19, versículo 1, oí una gran voz de la gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra por su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, el regocijo celestial por la caída de Babilonia, sí, también se menciona en estos dos versículos, de los cuales vamos a estudiar con más detalle la siguiente semana. Entonces, para terminar, simplemente una alusión, ¿sí? O palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12. Algunas palabras para terminar, por el tiempo que me queda. En Lucas capítulo 12, y yo sé que has escuchado mucho esta parábola, que a veces lo escuchamos, pero no la meditamos, porque acá en esta parábola forma una apropiada conclusión al mensaje del juicio sobre la comercial Babilonia. Versículo 16 al 21 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. ¿Qué dice? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, beba, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es muy apropiada, sí, esta relación que se puede hacer, esta parábola, con este imperio comercial babilónico. Se creen fuertes, se creen indestructibles, pero un día, dice el Señor, la destruirá. Ya destruyó su sistema religioso falso, ¿no es cierto? Ahora destruye todo el aspecto económico. Y a partir de ahí todo cae, no hay más. No hay más. No hay quien ni siquiera pueda cantar, ni de tristeza, o sea, componer una canción, podríamos decir así. ¿Sí? De consuelo o de esperanza, todos se van a lamentar. Oremos para terminar. Gracias, papito, por esta mañana, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que aún en este tiempo somos bendecidos, Padre, porque todavía podemos, Señor, disfrutar de tu creación, podemos disfrutar de todo lo que nos brindas, papito Dios. Habrá un día, Señor, en el cual, Señor, todas estas cosas que hemos estudiado, pues acontecerán. Lo creemos por fe, bendito Dios.
lamento, dolor, llanto, Señor, desconsolado vendrán sobre aquellos que han puesto su mirada en las cosas materiales, Padre. Aquellos que no pusieron su mirada en las cosas celestiales, Señor, lamentarán, Señor. Y aunque vean grandes prodigios, aunque vean grandes señales, Señor, que puedan llevarlos al arrepentimiento, Señor, estos más se preocuparán y más se lamentarán por las cosas materiales que están perdiendo, Padre Santo. Que en este tiempo, Señor, no nos dejes, que nos des claridad, Señor, en las cosas que debemos poner nuestra mirada, bendito Dios. Porque un día, Señor, todo esto terminará, bendito Padre. Y seremos nosotros aquellos que ponemos la mirada en ti, Señor, en las cosas, Señor, eternas. Aquellos que podemos regocijarnos, nos podremos regocijar, alegrar, bendito Dios, de las cosas que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a los niños, bendice a mis hermanos. Y pues en tu providencia y en tu soberanía, Señor, pues Dios mediante volvemos el siguiente domingo para seguir estudiando, ya acercándonos a aquel capítulo, Señor, donde debemos, Señor, venir, Señor, con poder y con gloria, Padre, a esta tierra, Padre Santo. Gracias, Padre Dios. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.